Vaya, vaya, señoras y señores. Esto sí que es salseo del bueno. Demet Özdemir y Can Yaman. La parejita de moda que nos ha tenido a todos en vilo. Y hoy vamos a destapar el pastel, porque hay un detalle que Demet se le pasó por alto, o quizás prefirió ignorar. La gran pregunta del millón, ¿aprovocan su amor o qué demonios está pasando entre ellos? Ustedes saben que la relación de estos dos explotó como pólvora. ¡Boom! Un día estaban juntos comiéndose a besos en Italia, y al otro zas. Silencio sepulcral. Y ahí es donde entra el misterio. ¿Fue cosa de ellos? ¿Hubo terceros en discordia? ¿O es que, señoras y señores, Can Yaman nunca estuvo tan enamorado como nos hicieron creer? Esto huele a estrategia de marketing a kilómetros. A ver, seamos honestos. Cuando una pareja así, tan mediática, se separa de la noche a la mañana, sin explicaciones claras, sin un mutuo acuerdo, algo huele a podrido. Y más cuando ambos siguen compartiendo miradas y comentarios sugerentes en redes sociales. Eso no es casualidad, eso es para que sigamos hablando, para que sigamos enganchados a su drama. Lo que yo creo que está pasando, y créanme que me he pegado unas cuantas noches pensando en esto, es que Demet se lanzó de cabeza a la piscina. Se creyó el cuento de hadas. El príncipe azul, el amor verdadero, el para siempre. Y Can, que es un hombre listo, un hombre de negocios, pues aprovechó el tirón mediático. ¿Y quién puede culparlo? Si la gente te adora, te da fama y te da dinero, pues a disfrutarlo. Pero claro, llega un punto en que la realidad te golpea. Quizás Demet empezó a querer algo más serio, algo más comprometido, y Can estaba disfrutando del presente. O quizás, y esto es solo una sospecha mía, la presión mediática, los paparazzi a cada minuto, las expectativas de los fans, todo eso cansa. Y cuando la relación se convierte en un circo es normal que uno de los dos, o los dos, quieran bajarse del aro. Ahora, volviendo a esa pregunta que nos trae aquí, ¿aprovocan su amor? Yo creo que más bien, él gestionó su amor. Él sabía lo que había, sabía lo que generaba su relación. Y si tuvo que poner tierra de por medio, fue porque le interesaba más el proyecto Can Yaman, el soltero codiciado, el ídolo de masas, que ser el novio perfecto de Demet Özdemir. Para ser honestos, a veces el amor es solo un accesorio en el mundo del espectáculo. Mucha gente dice que hubo celos, que si hubo un follops, que si tal. Pero eso son migajas. La verdad profunda, es que a Can Yaman en ese momento, la relación con Demet le servía. Le daba buena imagen, le daba romanticismo, le daba un montón de titulares. Pero cuando ya no le dio la rentabilidad esperada, zas. A otra cosa. Y Demet, pobre, se quedó ahí con el corazón en un puño y sin entender nada. ¡Qué movida! Y ahora vemos que se envían mensajitos indirectos, que comparten historias que parecen dedicadas el uno al otro. ¿Están jugando con nosotros? ¿Están preparando el terreno para un regreso triunfal y generar aún más salseo? Porque si es así, lo están haciendo de maravilla. Yo sinceramente no me extrañaría nada. Pero si me preguntan a mí, ¿Can Yaman aprobó su amor? Yo creo que la respuesta es, él aprobó lo que su amor le daba en ese momento, y cuando dejó de dárselo, pues fin de la cita. Así de duro y así de sincero es este mundillo. Pero ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que Can Yaman realmente quiso a Demet Özdemir o solo fue una relación de conveniencia?